¿Será realmente la astrología pura charlatanería? ¿Una gran estafa para las personas que quieran averiguar qué es lo que les depara el destino, quiénes son ellos mismos del siglo XXI? Todo esto y más lo vamos a estar platicando a lo largo de este video. Bienvenidos sean todos mis queridos holonautas, mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y el día de hoy quiero traer un tema algo polémico debido a la astrología. Hoy hablaremos si la astrología realmente tiene ciertos fundamentos, ciertas bases que nos ayudan a comprender qué es realmente esta herramienta y cómo puede influir en nuestra vida, o simplemente será una estrategia de ciertas personas para estafar a aquellos que se pueden aprovechar o abusar de ellos. Habiendo dicho esto, quiero que iniciemos este video platicando de los 4 principales puntos que vamos a estar tratando a lo largo de este. Primer punto, vamos a hablar del por qué no se puede realizar una sola astrología y por qué hay diversas formas de calcularla, que literalmente es una de las principales problemáticas del por qué no se considera la astrología como una ciencia. Con ello no me refiero que después de este video y demás yo lo trate como una ciencia, etcétera, etcétera. El nombre es irrelevante, vamos a decirlo así. Sin embargo, voy a tratar los temas o los puntos más polémicos y les voy a dar mi opinión. Entonces, el primero sería claramente el por qué hay diferentes formas de calcularla y no nada más un solo método. Segundo punto, vamos a estar platicando de si es verdad que no hay tanto fundamento que teorice o respalde al mundo de la astrología. El tercer punto, claramente, vamos a estar platicando de que con los avances de hoy en día y la observación que ahora tenemos hacia el espacio, se han planteado que ahora hay nuevas constelaciones, se han descubierto nuevas constelaciones, ha habido un recorrimiento, por así decirlo, por lo tanto tu signo astrológico ya no es el que tenías. Por ejemplo, ya puede que no seas Aries, tal vez ya seas un Acuario, tal vez ya seas un Piscis, etcétera, etcétera. Con la nueva integración de la constelación de Ofiuco, si no mal recuerdo, y alguna otra que también se había integrado. Eran 2, pero bueno, vamos a estar platicando si realmente esto ya desacredita todo el tema de la astrología, ya te toca otro signo, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a platicar de un cierto efecto que ocurre en unas cuantas personas. Es un efecto llamado Barcum, que literalmente es asociar algo externo, algo que esté fuera de mí, y responsabilizar ese factor externo de todas las cosas negativas por lo regular que pueden estar ocurriendo en mi vida. Así que esos son los principales puntos que vamos a estar tratando a lo largo de todo este video. Dicho esto, mis queridos astronautas, quiero que comencemos platicando del por qué literalmente hay diferentes formas de interpretar la astrología. Como les compartí en el anterior video, si no lo han visto, les sugiero que lo vayan a ver. Hablamos básicamente de las bases de la astrología. Voy a tratar de ponerles alguna etiquetita por aquí en la pantalla. Y en esas bases de la astrología que platicamos qué es, cuáles son los tipos de astrología y literalmente desde cuándo ha iniciado la astrología, compartíamos que hay diversas, como la China, la Veda, están las de Centroamérica, egipcios, sumerios, entre otras más. Habiendo dicho esto, ¿por qué hay diferentes tipos de astrología y por qué no nada más se puede calcular una? Bueno, literalmente, el por qué nos estamos comunicando a través de diversas astrologías tiene que ver con nuestra comunicación o tiene que ver con nuestro lenguaje y entendimiento. Si nosotros partimos que las civilizaciones que en su mero apogeo tenían la astrología o la observación de las estrellas como algo totalmente normal en sus civilizaciones, totalmente importante, podemos comprender que, por ejemplo, los sumerios 4500 a.C., tenemos a los egipcios, tenemos a Grecia, tenemos a Roma, tenemos a China, tenemos a Centroamérica y demás. Estas civilizaciones están totalmente separadas por cientos, si no es que miles de años, y a su vez también por distancia. Por lo tanto, es muy poco probable que la mayoría de ellas hubieran tenido un contacto entre unas con otras. Ahora, ¿qué es lo que nos separa de una civilización a otra? Además de nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestros valores y demás, lo que nos cambia, lo que nos dificulta el interactuar es claramente el lenguaje. Habiendo dicho esto, cada civilización, cada etapa tenía su propia forma de calcular su astrología.
dependiendo de un sinfín de características, dependiendo de su cultura, dependiendo de las eventualidades que estuvieron pasando, dependiendo si había situaciones quizá de guerra, de conflicto, de caos, cuestiones más políticas, cuestiones más poéticas, vamos a decirlo así. Habiendo dicho esto, bajo esta premisa, no se nos haría difícil entender que cada civilización tenía su tipo de astrología dependiendo cuál era el uso que ellos le querían dar a la misma. Quizá había personas que eran más para su introspección, vamos a suponer de Roma o Grecia. En algún punto la descripción de tu personalidad, vamos a suponer como en algún punto Egipto o la astrología de los aztecas. Bajo checar tu tonal podíamos comprender literalmente ciertos rasgos de ti mismo. O tal vez su necesidad de ser un poco más de astrología predictiva, como por ejemplo igual en los aztecas, checando tu día de nacimiento, las circunstancias en las cuales veniste, si estaba nublado, en qué día naciste y demás, iba a desarrollar un comportamiento de la vida misma a tu alrededor que iba a estar determinada por el día en que tú naciste. Si naciste en el 1 caña, 2 jaguar, 3 quetzal, yo qué sé. En algún punto eso iba a determinar las vibraciones, la carga energética que iba a haber a tu alrededor o alrededor de tu vida a lo largo de ella. Si nos vamos a China, por ejemplo, tenemos que el primer tipo de predicción que se hacía allá era, no me acuerdo si en la primera o segunda dinastía, donde se podía calcular cierta suerte, cierta fortuna con los huesos de los caparazones de las tortugas, imagínense. Entonces, dependiendo la civilización, la cultura y demás, era el tipo de astrología y sobre todo las necesidades que éstas iban a desarrollar. Si ponemos, por ejemplo, la astrología china, tenía algún suscriptor que me preguntó en alguna ocasión si es que esta era más importante o esa es totalmente como que lo echaba a un saco roto, como que eso no importaba, como que eso era tontería, la astrología china y que la nuestra era mejor. A lo que yo le respondí que para nada. Una vez que tú comprendes las bases, podrás darte cuenta que hay ciertos paralelismos, pero también hay ciertas similitudes muy marcadas. Por ejemplo, en la astrología china tenemos a ciertas constelaciones representadas en su mayoría por animales. Tenemos a dragón, tenemos al cerdo, tenemos al caballo, tenemos a la rata, tenemos al perro, entre otras más. Habiendo dicho esto, si nos vamos a la astrología por el calendario juliano-gregoriano, tenemos por ejemplo a Cáncer, Géminis, Virgo, Piscis, Aries, Escorpio, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver ciertas similitudes muy marcadas, al igual que el para qué están destinadas las astrologías. Desde mi perspectiva, no haber nacido allá, claramente se me hace más difícil de comprender, a pesar de que ya tengo unas ciertas bases de acá, porque es desaprender tu propia astrología para darle paso a una astrología nueva. Sin embargo, la astrología china, considero yo en un libro que ya les había compartido hace algún tiempo, bueno, yo les compartía en uno de ellos que por allá de andar, que realmente es muy sencillo también de calcular porque va más por años o por décadas y ese te toca tu signo, vamos a decirlo así, es un poco más colectivo para ciertas ocasiones, pero también totalmente individual para ciertas también ocasiones especiales. Habiendo dicho esto, hay muchos paralelismos y hay muchas similitudes y así también ocurre con los demás tipos de astrología. Habiendo dicho esto, ¿por qué no nada más se puede calcular de una forma que es como para que se vuelve una ciencia y no una pseudociencia como la que está catalogada? Realmente para que esto ocurra o suceda, tendría que haber, entre comillas, un mismo método que no lleve el mismo resultado. Sin embargo, por lo que les acabo de exponer, es algo ilógico tratar de englobar o etiquetar a una herramienta que fue diseñada desde cero, vamos a decirlo así, por diversas civilizaciones. Sin embargo, lo importante o lo interesante es que la mayoría de las civilizaciones importantes casi siempre hemos idolatrado, venerado, temido, agradecido, hemos hecho pirámides, sacrificios, ritos hacia los planetas. Habiendo dicho esto, los planetas forman un aspecto importante de nuestra vida y siempre ha sido así. No por nada, la astrología es la predecesora literalmente de hoy en día muchas cuestiones que tienen que ver con la observación hacia los astros.
Pero bueno, por ahí se pelearon algunas con otras y ya se hizo un desmadre. Ahora, platiquemos del segundo punto, que como tal no hay fundamentos para demostrar el tipo de astrología. Lo que pasa desde mi perspectiva es que muchas veces queremos entender las llamadas pseudociencias o las ramas alternativas como literalmente charlatanería desde un principio. Sin embargo, si nos ponemos a entender los principios por los cuales se rigen esos estudios, esas interpretaciones, podremos comprender más al abrirnos y estudiarlo. Por ejemplo, para comprender las bases de la astrología, el por qué funciona y que no nada más es charlatanería, sí que nos vamos a meter en libros medio espiritualones o sumamente espirituales. Por ejemplo, este libro que yo se lo recomiendo a prácticamente todo el mundo es el libro de El Kybalión de Hermes Trismegisto. Espero se esté apreciando bien en pantalla o en cámara, yo espero que sí. Es un libro muy corto, como podrán ver, depende de la edición, pero normalmente es muy corto, 118 páginas. Sin embargo, este libro, yo creo que llevo unas 3 veces que lo he leído y son muy pocas. Es un libro que nos revela los 7 principios herméticos o 7 principios universales dados por un ser llamado Hermes Trismegisto. Es el mismo ser que literalmente ha dado los conocimientos acerca de astrología, agricultura, construcción de pirámides o geometría sagrada, idioma, lenguaje y demás en diversas civilizaciones. Habiendo dicho esto, podemos comprender que uno de estos principios dice que como es arriba es abajo, que como es adentro es afuera. ¿Qué significa esto y por qué esto es el origen o la base para comprender la astrología? Lo que esto nos dice o lo que la ley universal nos dice es, oye, si tú interpretas el macroverso, o sea, las estrellas, los planetas, los satélites, podrás comprender el por qué ocurre aquí abajo, o sea, en nuestro microverso. Pasa literalmente lo mismo que la función de la física cuántica, que hace mucho tiempo lo que no se podía observar a simple vista simplemente no existía, hasta que inventaron el microscopio atómico y demás y se dieron cuenta que, oh sorpresa, cuando empiezas a observar cada vez más y más y más, la materia tiende a desaparecer y todo se transforma literalmente en energía. Habiendo dicho esto, si nosotros comprendemos o nos metemos un poquito al mundo cuántico, porque desde mi perspectiva es totalmente inimaginable, desde mi perspectiva, podemos comprender cómo si nosotros interpretamos el microverso, podemos comprender aquí afuera. Si nosotros observamos cuáles son tus conductas, cuáles son tus hábitos, ¿cuál es tu forma de alimentarte? ¿Cuál es tu forma de pasar tu tiempo libre? ¿Qué es lo que haces? Podremos entender, entre comillas, quién eres tú en tu interior o cuáles son tus pensamientos adentro. ¿No es al caso ese el único y último fin de la psicosomática? Comprender las verdades expresadas a través de síntomas para comprender qué estaba pasando en tu interior por algún cierto tiempo determinado y que con ello comprendamos cuál fue el origen del por qué te enfermaste. Entonces, si nosotros interpretamos el exterior, podremos interpretar nuestro interior. Lo que pasa es que para comprender este tipo de temas interpretativos, este tipo de temas o artes místicos, tenemos que irnos a conocimiento no tan ortodoxo, no tan meticuloso, no tan detallista. Quizá algo que tal vez no va a ser replicable y que para personas que con todo el derecho tienen de discernir con esto, obviamente lo van a descartar, lo van a hacer charlatanería, lo van a hacer que son jaladas. Sin embargo, si nos metemos en la misma corriente y hablamos el mismo lenguaje, podremos comprender que quizá esas jaladas pueden ayudarnos mucho si es que estamos dispuestos a aceptar ese tipo de conocimiento. Claro que si esto es simplemente una mentira, pero funciona en tu vida, ¿qué importa si al final de cuentas esto es una mentira? Habiendo dicho esto, bueno, para las personas que quizá les dé ansiedad, que deje algo mal puesto y demás, lo voy a poner ahorita. Habiendo dicho esto, se explica el segundo punto, al menos desde mi perspectiva, de si realmente es que no hay información. Además, hay un chingo de información de todo esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no tan fácilmente sale a la luz. O bueno, ahorita ya, hoy en día hay un chingo de libros de astrologías y demás. Pero si nos vamos a la antigüedad,
podremos comprender curiosamente cómo, por ejemplo, en Grecia o en Roma no vamos lejos. Para los romanos sus dioses eran los planetas, literalmente. Tenemos a Mercurio, que es el mismo ser que es Hermes para los griegos, es Mercurio, el mensajero de los dioses. Tenemos al planeta de Marte o al dios Marte, el dios de la guerra, del caos. Tenemos a Hades, por ejemplo, o a Ares. Tenemos, por ejemplo, a la Luna, tenemos a Plutón, tenemos a un montón de planetas como sus dioses literalmente. Entonces, en la antigüedad sí que estaba muy bien visto, estaba cotidiano común solo por los sabios, interpretar literalmente los planetas y no había ningún tipo de problema. Por ejemplo, aquí en México, yo me tengo mucho de México, pero bueno, es que he estado leyendo mucho de nuestras culturas antiguas, entonces pues por ahí también se los comparto. Que por cierto, mención especial, les recomiendo claramente el libro de Azteca. Es la historia de Mitzli o de Juan Damasco, si no mal recuerdo. Su continuación, que es Otoño Azteca, gran libro. Esos dos se los recomiendo. La tercera parte, que ya es Sangre Azteca, bueno, ya nos va narrando un poco más de la historia de México, post-conquista. Sin embargo, bueno, estos dos primeros son fantásticos, sí que se los recomiendo. Y el tercero, la historia de Cristo el Bastardo, bueno, también es algo muy entretenido, sobre todo si les gustan relatos históricos, se los puedo llegar a recomendar. Regresando. En cuestión de nuestras culturas antiguas, también estaba bien visto que los sumos sacerdotes literalmente podían observar e interpretar las estrellas y con eso podían interpretar ciertas calamidades que podían ocurrir en la tierra. Sin embargo, con la llegada de los españoles y al darse cuenta que nosotros observábamos las estrellas, esto representaba un cierto tipo de peligro, vamos a decirlo así, para algunas ciertas instituciones religiosas, sobre todo en ese tiempo. Habiendo dicho esto, lo que se practicó fue la quema de los códices. Códices vendrían siendo como un tipo de papiros de los egipcios y demás, que yo por cierto querría conseguir alguno, pero yo acabo de adquirir este códice y literalmente es una representación de un mercado maya y bueno, eso es básicamente un códice, espero se esté apreciando ahorita en este momento en pantalla. Habiendo dicho esto, quemaron los conquistadores nuestros códices, quemaron literalmente nuestros libros que contenían muchísima información acerca, curiosamente también, de astrología. Porque como podremos saber, el tipo de religión que profesaban tenía totalmente prohibido observar literalmente las estrellas. Por eso es que también estaba prohibido los objetos como el telescopio. Y bueno, es lo mismito que le pasó a la Biblioteca de Alejandría. Nosotros también los quemaron los nuestros, también ese se quemó, valió madres, ya ni modo, todo el tiempo que estuvimos observándolo, pues valió madres, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, la información sí que había estado, sin embargo ha sido muy velada por ciertas personas y por eso casi que se fue transmitiendo únicamente a iniciados, a grupos, a sectas, grupos muy selectos, organizaciones muy especiales, donde bueno, se echaban un riesgo de literalmente, vaya, hablar de ese tipo de conocimientos, porque simplemente el hecho de hablarlo ya era aludido porque te fueran a literalmente quitar tu vida. Entonces imagínense, no cualquier persona pues claramente iba profesando todo eso y si lo hacían, bueno, eran en la hoguera, eran colgados o simplemente se tachaban de locos. Pero bueno, ese es el por qué quizá esta información no ha salido o no salió durante mucho tiempo a la luz. Ahora, hablemos del tercer punto. El tercer punto tiene que ver con los avances de la nueva astronomía, literalmente. Con el pasar del tiempo y con nuestros poderosos telescopios, se han detectado nuevas constelaciones. Aquí es donde se hace un desmadre. Yo, de hecho, cuando lo leí, fue hace un par de años, si no mal recuerdo, estamos en 2024, fue el 2022, 2021, no recuerdo muy bien, pero fue hace un par de años. Yo leí que se habían integrado nuevas constelaciones, pero ya eso había pasado hace tiempo atrás. Yo iba, si no mal recuerdo, en la preparatoria, tendría yo algunos, soy malo para mi edad, pero yo tendría algunos 16 años, tal vez 17 años, tal vez 17, cuando nuestra maestra de geografía nos estaba compartiendo,
que se había descubierto nuevas constelaciones. Por lo tanto, porque ella era amiga de todo este tipo de temas que es lo que hoy me dedico, ¿no? Pero en ese tiempo, bueno, apenas estaba estudiando todo esto. De hecho, este libro, si no mal recuerdo, por aquí le debe haber puesto la fecha. Si no, pues ya. Pero en ese tiempo la maestra estaba compartiendo que simplemente todo era charlatanería, de por sí ya se habían encontrado nuevas constelaciones y demás, y pues que se habían recorrido todas, entonces por lo tanto ya no te tocaban las mismas constelaciones que quizá en un principio, por lo tanto la base de la astrología ya había valido madres. Y sí, entre comillas, hay nuevas constelaciones. Está, por ejemplo, la de Ofiuco. Ya les hice un video específico de esto y demás. Si lo quieren ir a ver, igual. Voy a tratar de poner por aquí alguna etiqueta para que lo puedan ir a ver. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que ocurre con los avances de la astronomía? Lo que ocurre es que para que esto cambie algo dentro de nosotros, va a tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si estamos platicando que la astrología convencional o como la conocemos va desde lo más antiguo que ha sido 4500 a.C. con los sumerios hasta la actualidad, que estamos hablando de 6500 años, más o menos, durante todo este tiempo hemos tenido registro de 12 constelaciones, llamadas de diferente forma, de diferente manera, pero hemos tenido el registro de 12 constelaciones. El 12 es un número literalmente totalmente iniciático, por ejemplo, los 12 apóstoles. Habiendo dicho esto, la energía que hemos asociado a las constelaciones nos ha estado rigiendo durante mucho tiempo. Nuestro inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un espacio donde las especies comparten información entre sí misma. Subimos y bajamos información y es por ello que a veces, aunque no tengamos conocimiento específico de algo, una parte de nuestro inconsciente ya sabe ese algo. Hay personas que quizá sean un poco más sensibles que puedan extraer información de ese campo, por así decirlo. Es el campo colectivo, es la matriz divina, es el gran espacio, el doble cuántico, como quieran decirle. Y hay formas para conectarse o comunicarse con esta mente inconsciente, este campo colectivo. Curiosamente también lo mencionaba Carl Bringham en sus libros de El cerebro, me parece que era el cerebro holográfico. Habiendo dicho esto, para que nosotros intercambiemos la información con las constelaciones que ya habíamos estado usando durante tanto tiempo, tendría que pasar mucho tiempo más. Por lo tanto, si las personas abrazaran estas nuevas constelaciones y se sintieran totalmente identificadas con ellas y demás, bueno, estaríamos hablando que dentro de unos cientos, si no es que miles de años, ya ahora sí que tocaría hacer un cambio desde mi perspectiva, y ya podríamos integrar estas constelaciones en nuestras interpretaciones. Sin embargo, hoy por hoy, es por eso que las personas que se les movía su constelación y decían, ay, es que yo no me siento Virgo, no, es que yo no puedo ser Escorpio, es que yo no puedo ser Acuario, si yo lo criticaba un montón en el Face, ¿cómo me va a tocar ahora mí ser Acuario, no? En algún punto es porque todo esto simplemente se integra hasta después de mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros ni nos va a tocar ese cambio, si es que lo hay, del inconsciente colectivo. Por último, nos vamos al último punto. El último punto, diría yo, que es uno de los que también estoy a favor en ciertos aspectos. Hay personas que atribuyen características a sí mismas de cosas muy generales. Ejemplo, los horóscopos. Se hizo un experimento, esto ya tiene hace mucho tiempo. De hecho, yo por este experimento estaba peleado con la astrología en un principio, porque primero escuché este experimento, no recuerdo si salió en la radio, en algún periódico, en alguna revista, no me acuerdo dónde lo vi, hace muchos años. Sin embargo, primero me llegó esto y ya después me metí en la astrología, donde decía que si tú le hicieron el experimento de leerle un horóscopo a personas aleatorias. Si esa persona era un Leo, le leían un horóscopo de una constelación de Virgo, o de un Tauro, o de un Géminis y demás. ¿Qué es lo que pasaba? Que a estas personas les resonaba el horóscopo. Y háblese de amor, háblese de dinero, de situaciones familiares, les resonaba. Y así ocurrió con el 90%, 95% de las personas a las cuales se les realizó ese estudio. Para mi sorpresa,
yo lo acepté como una verdad absoluta este estudio. Y realmente eso es algo con lo que mentalmente he estado batallando durante mucho tiempo, con nuevas lecturas que voy aprendiendo o que voy ofreciendo o que voy estudiando. La pregunta es, bueno, ¿y si esto lo interpreto a otra persona, a esa otra persona le va a resonar? Si yo le interpreto una lectura de numerología o astrología o lectura de mano de una fecha y le digo exactamente las mismas palabras a otra persona que cumple en años en días diferentes y demás, ¿le va a resonar? Ese ruido siempre lo he tenido en mi cabeza, sobre todo en un principio y con las cosas nuevas que voy aprendiendo. Sin embargo, hay un efecto que ocurre en cada uno de nosotros, o al menos en la mayoría, y es el efecto Barcum. El efecto Barcum es literalmente asociar una generalidad y atribuir esa generalidad a tu propia existencia, a tu propia vida. Es abrazar algo genérico y literalmente sentirte que tú eres el protagonista de esa historia. Es lo que ocurre con los libros, por ejemplo, las novelas, en cuestión de las lecturas convencionales, donde una persona se proyecta a través del libro y entonces los sucesos que le ocurren al protagonista, sobre todo en las novelas fantasiosas, de amor, de romance y demás, o de drama, literalmente abrazamos su historia y entonces la interpretamos como si fuéramos nosotros. Y entonces estamos sufriendo igual que el protagonista. Y entonces nos han ocurrido el mismo tipo de parejas. Y entonces nos han ocurrido el mismo tipo de escenarios. Por lo tanto, el efecto Barcum nos habla que tú abrazas una generalidad. Y eso es lo que ocurre en gran parte con el horóscopo. Y el horóscopo, que es, si no literalmente, quizá algo arrojado por un software que, como a muchas personas les resonaba y generaba dinero a través de revistas, a través de periódico, a través de la típica llamada que haces, a través de mil y un cosas. Y dice, quiero que me digas cómo me va a ir hoy, o cómo me va a ir en el amor, etcétera, etcétera. Pues literalmente lo tomaban como una verdad absoluta. Y es por ese tipo de prácticas que la astrología, además de otras herramientas ancestrales, poco a poco pierden credibilidad. Por el efecto Barcum de abrazar una generalidad. Ahora, lo que ocurre con esto es que gran parte de las personas tratan de justificar o atribuir cuestiones externas que ocurren en su vida, cuestiones que no pueden controlar, para justificar su presente, para justificar sus actos, para justificar las cosas negativas que ocurren en tu vida, sobre todo para justificar temas del amor. Yo quiero que me digan que mis planetas están mal o que no he conocido a mi llama gemela. Para justificar temas del dinero, quiero que me hables de que Mercurio está retrógrado. Quiero que me hables que en la palma de la mano tengo un tache que me dice que me va a ir mal. Habiendo dicho esto, la astrología, al igual que otras herramientas sagradas, se han utilizado recientemente para justificar las cosas negativas que a ti te pueden estar ocurriendo por las decisiones o no acción que tomas en tu día. Pero eso lo vamos a estar platicando en el siguiente video, donde vamos a hablar de si las herramientas ancestrales son el principal problema de las desgracias que te ocurren en tu vida. Habiendo dicho esto, les agradezco mucho, mis queridos solonautas, por ver este video hasta este punto. Los invito a suscribirse, a comentar. La cajita de los comentarios es totalmente suya y abierta para todos ustedes. Les invito a compartir este video. Muchas gracias y espero que juntos comencemos a recordar lo olvidado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.